Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias una vez más por estar siempre presente aquí en este pequeño grupo que intenta sembrar una energía positiva en el mundo. Ojalá mucha gente se uniera a esta práctica, porque el día de Shabbat es el día en el que se bendice, el cosmos bendice a nuestro mundo, a nuestro universo, y cuando lo dedicamos a el limud, a el estudio, estamos elevando toda la semana y todo el colectivo. Entonces, bueno, hoy nos toca estudiar Baruch Hashem, la parashá Terumá, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel que me tomen ofrendas donadas por todo hombre que la tome de corazón. Y estas son las contribuciones que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. A partir de este momento, mis amigos, exceptuando el episodio del becerro de oro, el resto del libro del Éxodo, que son 5 porciones, se dedica exclusivamente a la construcción del Mishkan. Son 5 parashot, 400 versículos exclusivamente dedicados a la construcción de este tabernáculo. Lo que le llama la atención a los sabios es que la creación del universo entero, que es gigantesco, que es majestuoso, tomó solo 35 versículos de la Torá. Y un altar hecho de tablas, madera y piedra llevó 400 versículos de la Torá. La pregunta surge inevitablemente: ¿por qué un Dios que no cabe ni siquiera en los cielos, de lo grande que es, dedicaría pocos capítulos a la creación del vasto universo, que es tan vasto que no tenemos ni siquiera idea, no cabe en nuestro cerebro, y dedicaría tantos capítulos a las medidas de una supuesta casa, como si en una casa él puede entrar? Hasta este punto de la historia, los israelitas han sido una crónica de quejas sistemáticas. Se quejaron a las orillas de Egipto. Se quejaron frente al Mar Rojo. Se quejaron por la falta de agua dulce. Se quejaron por maná en el cielo exclusivamente, por la monotonía. Incluso después de la revelación más espectacular de la historia, que sucedió en el Sinai, su fe se desplomó ante la simple tardanza de Moisés cuando iba a bajar del Sinai. ¿Cómo culmina? Con la tragedia del becerro de oro. Esta generación fue testigo de milagros que ninguna otra nación ha presenciado jamás. Y sin embargo, su esencia de esclavos permanecía intacta. La pregunta es: ¿por qué la presencia de Dios tan visible y todos esos milagros no transformaron los corazones de esta gente? Nuestros sabios nos dan una respuesta contundente. Dicen: porque los israelitas eran testigos pasivos de la liberación de Egipto. Eran receptores de una benevolencia externa que no exigía nada de ellos. El milagro, por definición, es algo que se recibe, no es algo que se construye, no es algo que se provoca, es una gracia. Pero mientras Dios hacía todo,
el pueblo se mantenía en una infancia espiritual donde la dependencia absoluta impedía el desarrollo del carácter. Entonces, a partir de aquí, Dios cambia su pedagogía. Los milagros se detienen y la orden divina da un giro de 180 grados. Ahora les toca a ustedes. El Mishkan no fue creado porque Dios necesitara una casa, sino porque el pueblo necesitaba construir algo. Es aquí en donde ocurre la verdadera transformación. Es decir, el pueblo ya no pide y el pueblo da. ¿Da qué? Da oro, da plata, da telas, da su tiempo, da sus talentos. Fluyen con tal entusiasmo que Moisés debe pedirles que se detengan. Fíjense que en Éxodo 35, 36, 5 y 6 nos los dice. Dice, y dijo a Moisés, el pueblo está trayendo más de lo necesario para las tareas que implica la obra que Dios ha ordenado que se haga. Moisés entonces hizo esta proclamación por todo el campamento, que ningún hombre ni mujer se esfuerce más por traer ofrendas para el santuario. Así que el pueblo dejó de traer. Es fascinante, mis amigos, cómo aquí se nos enseña que cuando superamos nuestra carencia, cuando recuperamos nuestra dignidad, toda la perspectiva de nuestra visión cambia. Fíjense que cuando el pueblo se enfocaba en sus necesidades, que era carne, agua, seguridad, protección, etcétera, caían en una especie de abismo, que era la queja. Nunca era suficiente, porque la queja por naturaleza es insaciable. La queja es la herramienta de la víctima, mis amigos. Pero, por el contrario, cuando ellos se vuelven participantes, cuando Dios les pide, ahora les toca a ustedes, había además de todo. Tenían de todo. Los hombres y las mujeres descubrieron sus habilidades artísticas y técnicas que nunca pudieron desarrollar en la esclavitud. Entonces su propia creatividad se convierte en una forma de servicio a la comunidad, al propósito colectivo. Por primera vez, dejan de ser una masa de esclavos siguiendo a un líder y comienzan a ser una comunidad unida en un proyecto común. Pero aquí hay algo extremadamente importante. Es un proyecto colectivo, cierto, pero cada uno se aporta a sí mismo en esta construcción. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense lo que dice en la Parashá Yitro 20:21. Algo extraordinario. Dice, hazme un altar de tierra y sacrifica sobre él tus holocaustos, tus sacrificios de paz, ovejas y tus bueyes. Y en todo lugar donde yo haga mencionar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mis amigos, fíjense las palabras que les subrayé. Misbea Adama. Y vean que en verde está la Hei con con una pequeña comita arriba. En la Torá se lee así, Misbea Adama. Es decir, en la Hei hay un realzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los sabios nos explican que aun cuando se lee Misbeach Adamá, no debe leerse Adamá, debe leerse Adam. ¿Qué quiere decir esto? Un altar de humanidad, no de tierra.
porque el altar de humanidad solo es posible cuando la Hei de la Teshuvah retorna a su espacio inicial, que es el alma humana. Por eso la Hei tiene este realzamiento. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es la Hei la que se mueve. Y cuando la Hei se mueve, que entra en nuestra conciencia, que recobramos esa Hei, nos volvemos humanidad. Por eso es que el altar se hace de Adam, de humanidad. No es de piedra, no es de tierra, no es de tela, no es de oro, es de humanidad, mis amigos. ¿Por qué nos dice sacrifica animales y menciona el nombre de Dios para que éste nos bendiga? ¿Qué significa esto? Sacrificar animales se refiere a nuestro cerebro reptil, mis amigos, a nuestra animalidad interna, a nuestro propio ego, que es lo más parecido a un animal. Eso es lo que era el Mishkan. Cada vez que sacrificaba un animal, la gente estaba dándose a sí mismo en ese animal, estaba traspasándose a sí mismo en ese animal, porque el animal era fortuna en ese momento, les dolía perder un animal, porque estaban en el desierto, el oro no servía de nada, lo único que tenían para comer eran animales, eran para construir la sociedad, para plantar, para todo, eran animales. Y el animal servía de transporte de el Adán. Y cuando la Torá nos dice y menciona el nombre de Dios en este altar, nos está hablando de las oraciones, mis amigos, de los decretos, de las meditaciones, de ser socios de Él en esta humanidad. Entonces a mí me parece bellísimo que esta, estos versículos, que son 400, son un mensaje increíble de los 400 niveles del alma, porque en cada nivel hay 100 subniveles. En Nefesh hay 100, en Ruach hay 100, en Binah hay 100, en Atzilú hay 100. Son 400 niveles del alma que se están trabajando en esta lectura de estos 400 versículos. Por eso entendemos perfectamente que el Mishkan representa el paso de la infancia a la madurez espiritual. Mientras esta gente solo recibía agua, protección, maná del cielo, seguían siendo dependientes. Por lo tanto, eran propensos a el resentimiento. Y de ahí es que venía la queja, mis amigos. ¿Pero por qué? Parece cosa de locos. Estás recibiendo todo gratis, estás cómodo, estás maravillado, puros milagros, estás protegido, Dios está ahí, lo estás viendo. Tienes unas nubes que te mantienen un aire acondicionado a 50 grados en el desierto y a 50 grados bajo cero en la noche tienes unas columnas de fuego que son unas especies de chimeneas ambulantes. ¿Por qué? Les voy a explicar esto que es importantísimo para que entiendan por qué la porción se llama terumá. El problema de la dependencia es la posibilidad de que el otro te suelte y te abandone. Y eso nos da pánico. Y es por eso que se produce el resentimiento. El resentimiento es la posibilidad de que el miedo nos aborde. Y esto nos aterra más que el hecho mismo de ser abandonados. Vivir con miedo porque somos dependientes,
nos da resentimiento, mis amigos. Es decir, saber que no somos dueños de nuestra provisión nos sumerge en el miedo constante de que la provisión se agote. Recibir constantemente sin dar nada a cambio genera una deuda psicológica que termina en resentimiento, mis amigos. El esclavo que recibe comida de su amo es exactamente igual al israelita que recibe maná del cielo sin esfuerzo. Vive una paradoja. En su cuerpo está alimentado, pero en su espíritu está disminuido. Es por eso que Dios cambia de estrategia. Les da la tarea de construir el tabernáculo. Entonces, ahí recuperan su dignidad porque se volvieron anfitriones de la presencia divina. Y esto cambió totalmente la mentalidad de inferioridad que tenía, mis amigos. En conclusión, la dignidad humana no se encuentra en lo que se nos da. Al contrario, se encuentra en lo que somos capaces de aportar. El Mishkan fue un ejercicio de libertad real. La libertad de crear un espacio para el Santísimo, para la eternidad, para lo sagrado, nada más y nada menos que hecho con nuestras propias manos. Y esto es lo que hacemos hoy en día, mis amigos. Construirnos a nosotros mismos como un Mishkan. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos hacemos responsables, que dejamos de ser víctimas y nos hacemos responsables de lo que nos sucede, cada vez que somos proactivos, cada vez que nos esforzamos por no dejarnos llevar por los impulsos animales y por el miedo, vamos sumando madurez emocional. Ahora, un punto importantísimo. Lo que se daba para el Mishkan tenía que ser dado de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir, ay, sé bueno y dona. No. Se nos está diciendo, mete tu corazón en la materialidad y permite que la materialidad sea el portador de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros no damos el valor que tenemos, cuando no nos damos nuestro propio valor, cuando no nos reconocemos, cuando no tenemos dignidad, nosotros realmente todos los objetos materiales son basura que acumulamos. Pero cuando nos damos nuestro valor, cada cosa que tenemos porta nuestro corazón. Es decir, somos tan valiosos que solo lo valioso puede tenernos. Y nos vamos a dar cuenta de esto cuando tengamos exactamente lo necesario. Cuando llegue Pesaj y no tengan basura que botar, sino que están quitando polvo, pero están teniendo todo lo que tienen es valioso como ustedes están poniendo su corazón en la materia. Cuando no ponemos el corazón en la materia es inerte, no tiene valor, por lo tanto se convierte en un peso para nosotros. Por eso sabemos que no fue el oro el que santificó el lugar, fue la acción de donarlo, fue el desprendimiento lo que hizo que se santificara.
Fue el esfuerzo, el compromiso, la voluntad de un pueblo que decidió dejar de ser espectador para convertirse en el hacedor, en el protagonista de su propia película, de su propia redención, mis amigos. Entonces el Mishkan era su gran proyecto colectivo. Les restauraba la dignidad, la creatividad y el sentido de responsabilidad, porque era algo que había que sostener, mantener, donde todos participaban. Entonces, en un mundo que nos define por lo que tenemos o por lo que recibimos, y espero que este concepto esté claro cuando se dice somos vasija porque somos deseos, la palabra deseo hay que cambiarla por voluntad. La palabra deseo está mal, a nivel de léxico, está mal estructurada en nuestro subconsciente. Entonces, la Torá nos propone que la verdadera estatura de un ser humano se mide por su capacidad de creación y por su capacidad de desprendimiento. ¿De desprendimiento de qué? Del ego material. Ahora fíjense, existe una diferencia abismal entre ser un beneficiario y ser un contribuyente, mis amigos. Automáticamente, el que da, el que contribuye, está empoderado sobre el beneficiario. Y es verdad que uno no piensa en eso, pero aquí estamos hablando del lenguaje subconsciente. Cuando tú le das a alguien una caridad, una ayuda, tú estás en posición de fuerza. El subconsciente se siente que puede, que está por encima de esa persona y por eso esa persona te necesita. La pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva, la parashá nos lleva a esto? ¿En cuál posición preferimos estar, mis amigos? ¿En la posición de beneficiario o en la posición de contribuyente? Y esto es para todos y para todo. En las relaciones, queremos más recibir que dar. Y cuando queremos eso, sin darnos cuenta, nos disminuimos ante el otro. Normalmente vamos al sentido inverso de la naturaleza, mis amigos. Nosotros nos sentimos más avispados, más vivos, más inteligentes si recibimos más. Ay, mira, el gobierno me dio una bolsa de comida, mira, me dieron una locación, un beneficio, me dieron aquel. Y lo que estás recibiendo como lenguaje en tu subconsciente es que no tienes, estás por debajo del que te da. El ego es el que se siente ganador de recibir gratuitamente, mis amigos. Pero vuelvo y les repito, lo que importa es el verdadero mensaje que le brindamos al subconsciente, que es, a fin de cuentas, quien manda en el cuerpo, mis amigos. Entiendan eso. No es la conciencia la que manda en el cuerpo. La conciencia puede querer algo. Y si el subconsciente dice no, todo el cuerpo actúa bajo la dirección del subconsciente. Entonces, el que recibe está siempre en posición de menor fuerza que el que da. Por eso, la dignidad no se nos regala. Es un músculo que se desarrolla cuando asumimos la responsabilidad de construir algo más grande que nosotros mismos, de construir nuestro Aleph interno, mis amigos. Ahora fíjense otro punto importante. Tenemos Éxodo 25:2. Volvemos con el mismo punto. Dile al pueblo de Israel que me traiga regalos. ¿Aceptarás regalos para mí?
de toda persona cuyo corazón se conmueva. Somos un poco tontos. ¿Por qué? Fíjense que aquí tenemos la palabra li para mí. La palabra li tiene un valor de 40, porque lamed vale 30 y yud vale 10. En la palabra terumá tenemos la mem, que es valor 40. Si le quitamos la mem, nos va a quedar la palabra Torah. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la terumá es tú meterte en ese corazón, poner tu corazón en tus manos cuando vas a dar. Y ahí digo que somos un poco tontos, porque nosotros nos aferramos a la materia como si ella fuera la finalidad de nuestra vida. Y es por eso que la materia es limitada, para recordarnos que no es el objetivo de nuestra vida. No nos damos cuenta que toda la materia está a nuestra disposición ilimitadamente si la usamos para elevar esa pequeña parte de Dios que nos pide que la demos con amor. ¿Qué significa la men? La men es la letra de la transformación. Por eso es que Moshe pasa 40 días en el Sinai escribiendo la Torá. Por eso es que pasan 40 años en el desierto para transformarse interiormente. Cuando nosotros estamos en posición de otorgar, de donar, toda nuestra conciencia empieza a transformarse solo con esta acción. Es decir, que la acción va tanto de afuera para adentro como de adentro para afuera, mis amigos. ¿Qué significa darla con el corazón? Significa que hay una cantidad de cualidades que tenemos que trabajar para poder destapar esa emoción que es la esencia de lo creado. ¿Qué quiere decir esto a nivel del árbol de la vida? La shefa fluye a través de los senderos del árbol de la vida. ¿Qué son los senderos? Los senderos son nuestro sistema nervioso. Cuando una letra, le decimos letra, pero en realidad es un símbolo mágico, un símbolo subliminal. Cuando esto no puede circular libremente a través de nuestro sistema nervioso, que es el árbol de la vida, entonces la cualidad de la letra no puede expresarse en nuestra vida, en nuestra realidad. Y la letra es la que transporta la shefa. La letra, por eso son negras, son vasijas. Y lo que está dentro de la letra, eso que la rodea, que es lo blanco, ¿verdad? Es lo que se llama la shefa. Por eso es que estamos obligados, mis amigos, a trabajarnos interiormente. Y todo nos va a llevar a eso. Y honestamente, ¿por qué se destruye el templo si era algo tan importante? Nosotros necesitábamos que este templo fuera invisible ahora, porque ahí está muy claro en la porción. Dios le mostró a Moshe cómo era el templo que está en el cielo y que se hiciera una réplica exacta en la tierra. Muy bien. Se destruye. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Lo necesitábamos, mis amigos. Si hoy en día se reconstruyera el templo y ante nuestros ojos queda visible esta columna de humo que se ancla en el Mishkan, todos daríamos gustoso nuestro diezmo para mantener este centro. Es más, la meta de nuestra vida sería ir personalmente a vivir la experiencia
de estar en ese lugar sagrado. Lo cuidaríamos como un bebé recién nacido. Pero, ¿qué sucedió? Las naciones lo destruyeron. ¿Por qué? Por varias razones. El templo le daba a los judíos una categoría superior subliminalmente por encima del resto de los pueblos. Era la única nación que tenía a Dios visible. De allí viene el antisemitismo, mis amigos. El templo era la evidencia de que Dios estaba del lado de la Torá, y esto era peligroso para el estatus de otras creencias religiosas y de posiciones políticas, mis amigos, porque nadie iba a obedecer a las leyes de la tierra. El mundo se limitaría a obedecer las leyes del cielo. Y de allí que se destruye. Pero resulta que la verdadera mitzvah se cumple necesariamente. Dios, ¿quieres destruirlo? Dale. Pero yo no mandé que construyeran un altar de piedra. Yo mandé que construyeran un altar de humanidad y eso no lo pueden destruir. Nadie lo puede destruir. Cuando el altar es de humanidad, nadie puede con él. Ese recinto no era el propósito de Dios. De hecho, si vemos las medidas del arca, veremos que hay un mensaje oculto allí. Fíjense. En Éxodo 25:10 dice, harán un arca de madera de acacia, 2,5 codos de longitud, 2,5 codos de anchura y 2,5 codos de altura o codo y medio. La pregunta es, que se hacen todos los sabios, ¿por qué todas las medidas terminan en y medio? En la Cábala, un número entero representa una plenitud, representa autosuficiencia. El medio número, es decir, el punto 5, representa la humildad y la necesidad del otro, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? El arca que contenía la Torá estaba incompleta en sus medidas para enseñarnos que nadie puede poseer la verdad absoluta por sí solo. Para llegar al número entero, necesito la verdad del otro también. Y entre esas dos verdades se crea una realidad. Por eso hoy en día todos vemos el mismo árbol, la misma televisión, los mismos carros. ¿Por qué? Porque somos el producto de la completud del otro. Y cuando todos estamos de acuerdo, al nacer lo que hacemos es enchufarnos en una matriz colectiva por la cual nos enseña a todos la misma película. Si el arca midiera 2 codos, 3 codos, sería un sistema cerrado. Ahora, lo curioso es que un codo es desde el codo hasta la mano, pero no se dice si es un codo de adulto, si es un codo de bebé, no se dice de qué tamaño era. O sea, no se dice el codo de quién. Un codo, más nada. Al medir 2,5 codos, se deja un espacio vacío espiritual que solo puede ser llenado por el movimiento del ser humano. Los sabios dicen que el arca no ocupaba espacio en el Kodesh HaKodashim, porque si medías de la pared al arca en ambos lados, la suma era igual al ancho total del cuarto. Esto significaba que el arca estaba en este mundo, pero no pertenecía a las leyes físicas de este mundo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Dios
no estaba interesado en una caja de oro perfecta. Dios lo que quería era que el ser humano entendiera que él, el ser humano, es el medio codo que le falta a todas las medidas del arca, mis amigos. Y fíjense que la palabra que yo señalo aquí es amatiayim, que significa, amatián, perdón, significa codos, ¿verdad? Amatiayim significa dos codos. Y evidentemente esto no pasa desapercibido para los sabios. ¿Por qué? Porque esta palabra se puede escribir también sin el alef. Y allí cambia. Si le quitamos el Aleph, que representa a la Shefa, que representa a Dios, que representa a la unidad, que representa a la presencia divina, nos queda la palabra Matayín, lo cual nos lleva a una paradoja basada en un principio talmúdico. Y es que todo lo que se añade disminuye. En hebreo se dice Kol a Mosif Gorea. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿rompiste el plato? Y tú respondes no, esa es una verdad absoluta. Pero si empiezas a decirle, no, porque yo estaba ahí, además el plato ya estaba roto, mi mano no lo tocó y al final se resbaló y se movió solo y aparece. Al comenzar a añadir excusas, disminuimos la credibilidad de la verdad. La verdad es simple. Cuando intentamos embellecerla con más palabras, se genera sospecha. Cuando uno está ante un error, ante una discusión y uno se da cuenta que es uno el que se equivocó, uno solo tiene que decir, discúlpame, me equivoqué, lo siento, perdóname, está bien. Pero si por el contrario comenzamos a agregar, lo siento, me equivoqué, pero es que tú también hiciste aquello. Y además yo estaba cansado. En realidad no fue para tanto. Allí estamos añadiendo justificaciones para engrandecer nuestra postura, para proteger nuestro orgullo y entonces disminuimos el valor de la disculpa. La disculpa muere bajo el peso de las excusas, mis amigos. Por eso que hasta para disculparse hay que aprender a hacerlo. En la cocina y en el arte también menos es más. Es decir, cuando una obra, un cuadro está terminado, cualquier pincelada extra que ponga alguien para, qué sé yo, para arreglarlo, para lucirse, lo que va a hacer es arruinar la armonía de la obra. Y en la cocina es igual. Un plato con menos sal puede mejorarse, pero con más sal no hay quien lo arregle. El plato se arruina. ¿Ok? En la Torá pasa igual, mis amigos. La Torá nos da mandamientos específicos, pero los que son más religiosos quieren agregarle más y más, como si eso los hiciera mejores que otros. Dígame por pesas han sacado unas locuras tremendas de cómo ser más kasher que la kashrut misma. La Cábala enseña que agregarle a la halajá es un acto de suma arrogancia. ¿Por qué? Porque queremos añadirle a la perfección de Dios. Y eso es sugerir que su diseño era incompleto, que sabemos más que Él. Entonces, fíjense lo importante que es ajustarse justamente a la halajá. Las cosas son más simples de lo que nosotros creemos. Y le agregamos y le agregamos y la creamos porque queremos ser más estrictos, mejores y más santos, más benditos. No, al contrario, tú crees que estás agregando santidad y lo que estás agregando es arrogancia, mis amigos. Igual también
cuando damos un consejo. Cuando un amigo nos cuenta un problema, o un hijo, o nuestra persona querida, a veces solo necesita que lo escuchemos, mis amigos. Escuchar en silencio, dar un abrazo, es el Aleph, es la presencia pura. Pero si en cambio empiezas a dar un sermón y a regañar y porque yo te lo había dicho, pero es que yo te lo dije, porque no me hiciste caso y aquel y lo otro, y y comienzas a contarle anécdotas de cuando eras más joven y comienzas a decirle cosas que no te pidieron que dijera, al final lo que hiciste es dejar a la persona más abrumada de cuando la persona llegó a ti. Es decir, que tu exceso de palabras lo que hizo fue disminuir la conexión entre tú y esa persona. Si lo llevamos al Mishkan, tenemos que el arca medía 2,5 codos. Si los constructores hubieran dicho, Dios merece algo más grande, pero ¿qué es eso? Si esto es muy poquito. Imagínense, 2 codos de un adulto. No es nada. Es que ni la vara de Aarón cabía ahí. Si ellos deciden, ay, no, mejor vamos a hacerla un poquito más grande porque Dios se merece más. Vamos a hacerla de 3 codos. Habrían arruinado el código que Dios quería dejarnos, sembrado en esta literatura. Porque el 0,5 eres, ese 0,5 es el mensaje al subconsciente. Es decir, yo acepto al Aleph. Yo acepto que nada está completo sin el Aleph, mis amigos. Entonces, añadirle medio codo hubiese disminuido el espacio de la Shejina, porque Dios solo habita donde el hombre reconoce que lo necesita a él para completarse. Nosotros no necesitamos ni hijos, ni marido, ni esposa para completarnos. Solo necesitamos a Dios, mis amigos. Y aquí se introduce el concepto moderno de entropía. Por ejemplo, un huevo es baja entropía, pero al romperlo y revolverlo se convierte en alta entropía. ¿Qué es la entropía? Entropía realmente. A nivel físico, la entropía es una medida de desorden o de las distintas formas en la que puede organizarse los ingredientes de un sistema. En general, la naturaleza va de la baja entropía a la alta entropía, pero el proceso puede ser inverso también. ¿Qué quiere decir esto? La baja entropía es todo está ordenado y concentrado como un huevo entero. La alta entropía, todo está esparcido y desordenado como un huevo revuelto. Paradójicamente, el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja. Era un punto increíblemente denso y caliente. Estaba demasiado ordenado, demasiado compacto. Una semilla de una fruta es de baja entropía, mis amigos, porque está todo condensado en ella. A partir de ese punto llamado contracción, se produce el Big Bang. Y desde ese momento, el universo se ha estado expandiendo y la entropía ha ido aumentando. Y aquí está el truco. Para crear algo ordenado, como una estrella, como el Sol, una célula, como las células de nuestro cuerpo, se necesita pagar un impuesto de desorden al resto del universo. Y es allí en donde se produce el proceso inverso al de la entropía. La evolución nos lleva del caos al orden. Eso es lo que hemos creído hasta ahora. De hecho, el proceso desde el Génesis hasta la Parashá Asinu
es el proceso de concentración. Es decir, éramos nada, fuimos al caos, del caos fuimos a la expansión y ahora estamos de nuevo en un viaje hacia la concentración. Y en esto todos los científicos están de acuerdo. Pasarán para ellos miles de millones de años todavía, en donde todo el universo se va a contraer de nuevo hacia la baja entropía. Pero en ese movimiento estamos, mis amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, yo, cada uno, somos un sistema de bajísima entropía. Mantenemos nuestro cuerpo funcionando y ordenado. Pero para lograrlo, consumimos energía, liberamos calor y desechos al ambiente. Y esto aumenta la entropía a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que mientras, y todo esto ya nos empieza a preparar para pesar, mientras nosotros aumentemos la entropía en nuestro entorno, porque es inevitable, es decir, yo soy un ser de baja entropía porque todo está concentrado dentro de mí. Todos los procesos, el proceso digestivo, el sistema nervioso, todo sucede compacto dentro de un ser humano. Pero para que esto suceda, hay que sembrar, hay que recalentar el clima, en fin, hay que crear un sistema de alta entropía que alimente a la baja entropía. Pero el asunto es que mientras yo más consuma o mientras yo más desorden produzca para mantener mi sistema de baja entropía, más caos emocional también voy a vivir. Fíjense qué interesante. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si yo compro y compro y compro y compro, sobre todo en Estados Unidos, que la gente tiene una adicción por comprar, por el consumismo. Bueno, en todas partes, ya no es Estados Unidos nada más. En todas partes hay esa adicción al consumismo. Mientras yo compro, 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 ¿verdad? Yo estoy usando la ley de la termodinámica, que es la entropía, para alimentar a mi sistema de baja entropía. Pero eso que yo estoy haciendo tiene un efecto emocional también. Entonces, mi vida se va a ver afectada por caos, desorden, porque yo lo produje en el externo, en el mundo externo. No sé si se entiende. Cuando yo, mientras más yo cree caos y desorden en el mundo externo para alimentar mi sistema de baja entropía, mi cuerpo, mis necesidades, mis deseos, mi voluntad, lo que me dé la gana, más caos yo voy a traer a mi vida. Por eso el minimalismo, las personas que usan el minimalismo son personas de éxito. ¿Por qué? Porque menos caos traen. Tienen más tiempo de ocuparse de su éxito, mis amigos. Y esto nos lleva a una pregunta. Yo estudiando todo esto dije, bueno, si esto es así, ¿por qué nosotros solo podemos ver al pasado? Nosotros no podemos ver al futuro, pero todo lo del pasado lo recordamos. Hay un astrónomo que se llama Arthur Eddington que acuñó el término la flecha del tiempo para explicar que el tiempo solo tiene un sentido, porque la entropía, el desorden,
aumenta todo el tiempo. El tiempo avanza hacia donde hay más probabilidades, hacia donde hay más desorden y más caos. Entonces, es estadísticamente imposible que todas las moléculas de un huevo roto se pongan de acuerdo para volver a su estado de baja entropía. Es decir, una vez que el huevo se rompió, es prácticamente imposible a nivel físico que el huevo vuelva a juntarse y y se convierta en un huevo entero que es baja entropía. Entonces, ¿por qué fuimos creados bajo un sistema donde solo vemos el pasado? Y aquí tenemos que, como en cada parashá, volvemos al Génesis. Génesis 1. Fuimos creados con la letra Bet, que es la primera letra de la Torá. La letra Bet está cerrada por arriba, por abajo y por detrás, dejando solo el frente abierto. Lo lógico es que solo pudiéramos mirar hacia el futuro, porque solo podemos ver lo que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que sucede aquí? Eso es lo que, ese es el deseo que todos tenemos de saber lo que nos depara. ¿Por qué? Porque lo, hay una energía abierta frente a nosotros, siempre. Afortunadamente, yo me digo que estoy bien cuando estoy estudiando porque cuando yo me hago una pregunta y empiezo a buscar la respuesta, siempre me encuentro que en el Talmud también se hicieron la misma pregunta, Baruch Hashem. El Midrash de Génesis Rabba dice que esto es para enseñarnos que no debemos indagar lo que hay arriba, lo que hay abajo o lo que hay atrás. Es decir, lo que hay arriba es lo trascendente. Lo que hay abajo es el mundo astral. Cero adivinación, nada de eso. Y lo que hay atrás es lo que hay antes de la creación. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica real tenemos una paradoja. Nuestro cerebro solo ve hacia atrás. Y es aquí donde la cábala y la física se dan una mano de una forma que me encanta. Resulta que la Bet no nos habla, esa Bet abierta hacia adelante, no nos está hablando de la visión de los cinco sentidos, mis amigos. Nos está hablando de la visión del alma. Desde el punto de vista físico, solo podemos ver el pasado porque la luz tarda tiempo en viajar. Cuando miramos una estrella, cuando miramos hacia el sol, nosotros estamos 8 minutos tarde de lo que sucede en el sol. Estamos viendo el pasado del sol 8 minutos atrás. Cuando miramos a una persona frente a nosotros, la vemos con un retraso de nanosegundos, mis amigos. Y esto en la Cábala se explica a través del concepto de la Reshimot. La creación ocurre porque la luz infinita, el Or e In Sof, se retiró, hizo un Tzimtzum, para dejar un espacio para que existamos. Ese espacio no quedó vacío, quedó con un recuerdo, con una huella de la luz que había. Eso es lo que se llama Reshimot. Y nuestro cuerpo vive en el eco de esa Reshimot, porque estamos dentro de la Bet de Bereshit. Es decir, nuestra percepción en el cuerpo está limitada a la manifestación ya ocurrida. Solo podemos procesar lo que cayó en el recipiente del tiempo. Pero para el alma, nosotros vivimos no en la Bet, nuestra alma vive en el Aleph. Entonces, para el mundo físico, la Bet adquiere otro significado. Si la Bet está abierta hacia adelante, significa que el futuro es lo único que no está ni determinado ni cerrado, mis amigos. El pasado,
en cambio, está bloqueado por las paredes de la BET. Por eso, el pasado lo creemos inamovible, porque es el resultado de un juicio que hicimos sobre una situación que nos sucedió y que se registró como un hecho. Por eso el pasado es Gébura, mis amigos. Porque, bueno, mis padres me abandonaron, Hasbe Shalom. Eso es un juicio de valor que yo hice cuando estaba pequeña y se quedó ahí grabado, haciendo estragos en mi psiquis. Es Gébura. El futuro, en cambio, es el espacio abierto donde el ser humano ejerce su voluntad. Y es el espacio del cambio y la renovación. Es el espacio de Gesed, mis amigos. Y entender esto es fundamental porque nosotros tenemos ansiedad sobre el futuro. Si pudiéramos entender, si pudiéramos confiar que el futuro depende del amor de Gesed, nosotros viviríamos una vida mucho más feliz, mucho más relajada, porque vivimos en una incertidumbre constante que genera ansiedad. ¿Por qué vamos a ver adivinos, cartas y todo esto? ¿Por qué existen las mancias? Porque si tuviéramos un mapa del futuro, caminaríamos con más seguridad. Y resulta que lo que somos es engañados. ¿Acaso pudiéramos vivir mejor si pudiéramos tener más visión del futuro? Si tuviéramos más visión del futuro, dejaríamos de vivir en el sentido humano de la palabra, mis amigos. Porque si el futuro fuera visible, significaría que es estático, que es una película ya grabada, ya registrada. Es decir, si ves que mañana te vas a caer e intentas evitarlo, pero de todos modos te caes, eres un esclavo del destino. Si logras evitarlo, entonces lo que viste no era el futuro. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la incertidumbre es el espacio donde vive la libertad. Solo porque no sabemos qué pasará, nuestras decisiones tienen valor. Si supiéramos el final, el esfuerzo de construir el Mishkan no tendría sentido. La gente no daría con entusiasmo, sino con resignación. Psicológicamente, ya los seres humanos vivimos demasiado en el futuro. La ansiedad no es otra cosa que el intento fallido de nuestra mente por predecir y controlar lo que viene, mis amigos. Si pudiéramos ver todos los desafíos, los dolores y el final de nuestra vida, podríamos quedar paralizados. La ceguera del futuro es un mecanismo de amor, de protección, que nos permite disfrutar el proceso paso a paso. Entonces, no tenemos que vivir queriendo saber el futuro. Tenemos que ser dignos del futuro, mis amigos, que es la gran diferencia. ¿Cómo somos dignos del futuro? En el presente, construyendo un presente digno en cada una de nuestras acciones. Si lo llevamos con dignidad, sin que nadie nos tiene que ver. Acuérdense que nuestro subconsciente es el ojo que todo lo ve, que todo lo graba. No necesitas testigo, no necesitas a nadie. Te ves a ti mismo y a partir de lo que haces, te das un mensaje de dignidad a ti mismo o no. Si solo podemos ver lo que ya fue, mis amigos, la única forma de influir en el futuro es a través de lo que construimos en el presente. Nosotros somos los arquitectos de los recuerdos que tendremos mañana.
Si hoy eliges crear orden, belleza, responsabilidad, el pasado que verás mañana será tu santuario y no el desierto vacío del Sinai. Hasta aquí la clase y vamos con las preguntas y respuestas de esta parasha.